Buenos días tengan todos, todos son bienvenidos, reciban un cordial saludo de todos los que formamos esta congregación, esta iglesia. Antes de dar inicio, me gustaría que cada uno en lo personal agradeciera a Dios, agradeciera a Cristo por todo lo que Cristo ha hecho con cada uno de ustedes. Yo creo que hasta estos momentos Dios ha tenido misericordia. Dios ha demostrado el amor, Dios ha mostrado su benignidad, Dios ha mostrado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, su paciencia. Hasta aquí hoy Dios nos tiene con vida. Si reflexionáramos, hay otros lugares, en otras familias, ¿por qué no decirlo? En otras casas, donde hay tristeza, donde hay llanto. Hoy quizá tú vienes con una familia, esposo, esposa, hijos, y es una felicidad y es una bendición. A lo mejor algunos de tus hijos están en la parte del área de niños, pero tú los ves bien, sanos, contentos, vienen a alabar a Cristo. Pero en otros lugares es lo contrario, llanto, dolor, tragedia, sufrimiento. Por eso yo te invito, agradécele a Dios, agradezcámosle ahí en tu lugar. Gracias, Señor. Tú sabes cómo te has conducido en estos días, en estas semanas, pero sabes, Dios ha tenido cuidado de ti. Agradécele. Tú sabes tus faltas, tú sabes tus pecados. Qué amor de Dios, porque aquí Dios te tiene con una esperanza. Señor Jesús, gracias te damos por todo lo que has hecho con cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por la salud, pero también te damos gracias por la enfermedad. Gracias por la abundancia, pero también te damos gracias por la escasez. Muchísimas gracias, Padre. No somos dignos de merecerlo, pero por tu amor tú lo has dado a cada uno de nosotros. Señor, hoy también queremos pedirte que tú nos hables, que tú nos instruyas, que a través de tu Espíritu Santo haya un corazón vuelto a ti. Gracias te damos y te pedimos tu asistencia de tu Santo Espíritu para poder entender, pero también para poder explicar. En tu nombre, Señor Jesús, te agradecemos. Amén. En estas últimas reuniones, el hermano Oscar, el hermano Carlos, el hermano José Luis han estado compartiendo acerca de lo que es la familia, los deberes como padre, como madre, como hijos. Se ha tocado varios personajes que su testimonio está escrito en la palabra, algunos para bien y otros para mal. Mas yo quiero compartir, hace 8 días el hermano tocaba acerca de la vida de José, a través de que este hombre decidió buscar a Dios, pues sus hijos fueron alcanzados. Pero lo que yo quiero compartir en este día es por qué llegaron esas bendiciones, por qué, a pesar de que hubo muchas cosas en la vida de José, él aprendió, él sufrió, él tuvo dolor. Como padres, si nosotros queremos que nuestros hijos sean alcanzados, pues nuestra base debe de ser Cristo. Hoy jóvenes que hoy nos acompañan, el día de mañana tú vas a ser un padre, tú vas a ser una madre. Y qué importante es que siempre en tu corazón, en tu caminar, esté Dios. Porque si no, ¿qué les vas a transmitir a tus hijos? ¿Qué les transmitimos a nuestros hijos hoy en día? Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la escritura, dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios inicia una obra en una persona, Dios siempre la termina. Y en este caso, Dios inició una obra en la vida de José.
y la terminó hasta el final. Hoy, queridos amigos que hoy nos acompañan, padres, madres, jóvenes, Dios quiere iniciar una obra en cada uno de ustedes. Dios quiere perfeccionarte como padre, como madre, como hijo o como hijos, porque el día de mañana serán padres y serán madres. Lo hizo con José. En la vida de José no fue nada fácil. En la vida de José tuvo diferentes etapas. Fue un niño, fue un adolescente, fue un joven soltero, pero también llegó a formar una familia. Llegó a ser padre, tuvo que instruir a sus hijos. Y todo lo que José hizo, siempre estuvo Dios para ayudarlo, para protegerlo, y por qué no decirlo, en la vida de José siempre hubo temor de Dios. No quería pecar, no quería transgredir sus mandamientos. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la Escritura: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Nuevamente la palabra, nuevamente la instrucción. Dios quiere hacer la obra, Dios la quiere perfeccionar con José. José tenía que poner su vida, su persona, fundada sobre la roca, fundada en Cristo. Y es que, queridos amigos, en la vida de José, a través del estudio, nos vamos a dar cuenta que no fue nada fácil. Sí vinieron ríos, sí descendió la lluvia, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundamentada en la roca. Y eso le sirvió, esas experiencias le sirvieron a que el día de mañana que él formó una familia, pudo instruir a sus hijos, pudo llevarlos a Dios. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Génesis, que es a donde nos menciona la historia, los acontecimientos de José. Génesis capítulo 37, versículo 5, dice la escritura: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Conocemos, o quizá algunos no conozcan la historia, se habla de este personaje. A José se le nombra como José el soñador. Y bueno, estos sueños eran de parte de Dios. Dios se iba a manifestar en la vida de José más adelante. Pero, ¿qué vemos? En la vida de José no era nada fácil. Para José, la pérdida de una madre, había dolor. Para José se había hecho de enemigos.
¿Y qué tipo de enemigos? No eran los vecinos, eran sus propios hermanos. Los hermanos solo daban muestras de odio. Esos sueños que Dios le mostraba a José, lo que iba a hacer con él, sus hermanos se burlaban. Ahí viene el rey, ahí viene nuestro Señor. ¿Y por qué no decirlo? Al darse cuenta José de estos sueños, la Escritura no lo habla, no lo describe, pero José pudo ir a su tienda a orar. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué se menciona? ¿Qué hay de estos sueños? No los entiendo. Pero quizás sus hermanos se burlaban. Ya va a entrar, dice que va a orar. ¿Qué había en él? Solamente había odio. Sus hermanos se burlaban. Sus hermanos tenían una actitud diferente cuando estaban con el padre y quizá lo respetaban. Pero cuando no, José era como un esclavo. Los hermanos lo utilizaban como un esclavo. Recibía de parte de ellos escarnios, burlas. Esas burlas lastimaban, herían el corazón de José, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque moraba el Espíritu de Dios, del Dios viviente. Para José no fue nada fácil. Él estaba aprendiendo muchas cosas que a lo mejor no se había percatado, pero más adelante se estaba percatando de que sus propios hermanos lo odiaban. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 18, dice la Escritura: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Versículo 20, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículo 27, venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ya no eran los odios, ya no eran las burlas. La postura de los hermanos era ya matarlo, pero decidieron venderlo. En José, en esos momentos, ¿qué podía sentir? Agonía. Había dolor, el separarlo de su padre, el separarlo de sus propios hermanos, que aunque sus hermanos habían tomado una decisión muy equivocada, ellos lo odiaban, mas José los amaba. Dejó de ver a sus amigos. ¿Qué vio en José? Fue arrastrado por cadenas, fue arrastrado con un camello. ¿Y cuál era su destino? El ser esclavo. Lo hicieron esclavo, alejado de su familia, alejado de su padre. Adiós al hogar, adiós al amor de un padre. Hacía de ser esclavo. Iba a ser azotado, iba a ser apaleado. En pocas palabras, ser reducido de un hombre a animal, porque los esclavos así era su vida. Y José todo esto lo soportó por amor a Dios.
¿Qué puede haber dentro de una persona con este tipo de injusticias? Odio, amargura. Pero ¿qué vemos en él? Siempre dependiendo de Dios, siempre morando la palabra, el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Era lo que José había en su corazón. ¿Por qué te lo comparto? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no crecimos en una casa donde nos mostraran afecto? Quizá nos mostraron, y quizá por la ignorancia también de nuestros padres, de tus padres, no recibiste un afecto, no recibiste un abrazo, un beso, un dicho o unas palabras de tu padre o de tu madre que te dijeran: te amo, te quiero, hijo, qué bonito eres, qué princesa tan hermosa tengo. A lo mejor era todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque en ellos habían crecido de la misma forma. Pero ¿cuántos padres? Yo no dudo que hay aquí, que hoy se diga: gracias a ti, padre, gracias a ti, madre, lo único que he aprendido es saber odiar, saber guardar resentimiento, saber tener amargura. Esto es lo que me has enseñado. Pero ¿qué vemos en José? Vemos el por qué no cayó, aún siendo un joven. ¿Fue fundamental? Sí, fue fundamental para su vida, porque tarde o temprano, es cierto, José ya no tenía en ese momento una esperanza de a lo mejor tener una familia, mas Dios lo llevó a más y consiguió una familia. Pero ¿qué vemos? No fue nada fácil. ¿Qué vemos? Podríamos decir hasta este punto, José solamente en su vida había quizá para odiar a sus hermanos, para odiar a sus familiares, pero todo ello lo contrarrestaba, todo ello solamente iba a Dios: Señor, dame fuerzas. Señor, dices que debo de amar, debo de perdonar todo lo que me han hecho, porque eso es, como te decía, cuántas veces o qué enseñanza recibimos de nuestros padres. Si están apegados a la Escritura, van a reflejar el amor que Dios da. Pero cuando no hay padres piadosos, cuando no hay padres verdaderamente cristianos, tomados de la palabra, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Bien, vamos a seguir continuando. Génesis capítulo 39, versículo 7. Vamos a leer primero el primer versículo. El versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre él, sobre todo lo que tenía,
así en casa como en el campo. Sufrimientos, odios por parte de sus hermanos, separado de un padre, de una madre, separado de aquella familia. Siempre se tomó de Dios, no pagó mal por mal. Siempre recibió un mal, pero él dio un bien. Y dice que Dios lo bendijo. Y dice que Dios lo bendijo en aquella casa. Aún su amo reconocía verdaderamente este hombre. Su Dios es un Dios vivo. Su Dios es el Dios de los dioses. No hay como Él. ¿Por qué? Dios comenzó la obra en José. José puso su vida sobre la roca. Y en la vida de José, con su vida, pudo glorificar a Dios. Pudo dar testimonio aún en una tierra que no conocían a Dios, pero se manifestó. Yo honro a los que me honran. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice Dios. Todo parecía estar bien, pero nuevamente hay una situación en la vida de José. Génesis capítulo 39, versículo 7, dice la Escritura: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 12: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. ¿Qué vemos? Nuevamente un momento difícil. Por un lado, la tentación: duerme conmigo. Pero también parándose por Dios. ¿Cómo yo haría esto? Pecaría contra Dios. No puedo y no debo de hacerlo. Pero también que vemos en la vida de José, en este acontecimiento, injusticias. Fue llevado a la cárcel. Nuevamente, las burlas. Pues no, que tu Dios es un Dios de justicia y mira lo que te han hecho. Te han hecho una injusticia. Pero ¿qué vemos? Tomándose de Dios. Tomándose de Dios. Era azotado nuevamente. Era escarnecido por los presos. Pero todo esto, ¿por qué muchas veces, y se ha dicho, por qué no hubo una caída en ellos? Porque se tomaron de Dios, porque hubo temor de Dios, porque no pagaban mal por mal, dependían de Dios. Esas palabras, esos consejos de su padre Jacob, Israel: teme a Dios a donde quiera que vayas, hijo. Hónralo, hónralo con tu vida, honra sus mandamientos, honra sus decretos, sus estatutos. Hijo, no pagues mal por mal. Si te dan un mal, devuélveles un bien. No seas injusto, no hagas injusticias a los demás, sé justo. Si te hicieron una injusticia, perdona, de padre a hijo, de hijo a padre. Génesis capítulo 41, versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphat Panea, y le dio por mujer a Asenat,
hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Versículo 51, y llamó José el nombre de su primogénito Manases, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué vemos que llega a ser padre José? José tenía la experiencia. ¿Experiencia en qué? En el camino de su vida. Llegaron los hijos y tenía que instruir a sus hijos. ¿Qué podía predicarles? ¿Qué podía instruir a sus hijos? ¿Los odios? ¿Las amarguras? ¿Las injusticias? Nada de eso instruía José a sus hijos. Más bien, José compartía con sus hijos: Manases, ama a tu hermano Efraín. Tómense de Dios, hijos. El que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hagan injusticias. No des un mal. No pagues con un mal. Y quizá ahí a lo mejor les haya comentado: tus tíos una vez me vendieron, pero también tus tíos me odiaban. Pero ¿sabes qué, hijo? Dice la Escritura que nosotros debemos amar. Debemos de amar. Eso es lo que Dios pide y demanda. Como hermanos, ámense. Tómense de Dios. Guárdense. Guarden sus vidas, guarden sus cuerpos. Un día Dios les va a proveer una esposa. Y quizá nuevamente José podría compartirles a sus hijos: yo tuve una experiencia aquí en Egipto con la esposa de mi amo. Ella quiso que durmiera con ella, pero yo tuve temor de Dios, temía a Dios. Qué importante es que tú hoy lo analices. Venimos de una cultura, venimos de familias que el fundamento no era Cristo. Quizás se ha hecho mucho mal, pero ve lo que hizo este hombre, su vida fundamentada en la roca. ¿Llegó a ser un buen padre? Llegó a serlo. ¿Cuál es el propósito para ti? ¿Cuál es el propósito para mí? Que nos tomemos de Dios. ¿Qué podemos transmitir si no hay Dios en nuestras vidas hacia nuestros hijos? ¿Qué les has transmitido? Cuando un hermano te ha hecho una injusticia, ¿qué les transmites a tus hijos? Tu tío me hizo esto, pero yo me la voy a cobrar de esta forma. Esa es la enseñanza que se le está dando a muchos hijos. Esa es la enseñanza que muchos hemos aprendido de nuestros padres. Los odios, los resentimientos, palabras que lastiman, que hieren, las burlas, los escarnios. Yo te pregunto, ¿a dónde hoy están tus hijos? ¿Por qué no quieren venir contigo? ¿Por qué no van y te visitan a tu casa? ¿Cómo deseas que tu hijo te abrace y te diga: papá? ¿Por qué no lo hay? ¿Qué fue lo que has transmitido? Mamá, ¿qué es lo que hoy has transmitido? Vean la persona de José. No fue nada fácil. Era para haberse amargado, era para haber odiado, pero fue lo contrario. Fue lo contrario. ¿Por qué hoy las familias están destruidas? ¿Qué te llevó a destruir tu familia? A lo mejor es cierto, te lo transmitieron, pero Dios te ha traído aquí, no para que sigas odiando, no para que aborrezcas a tu hermano. ¿Cómo lo aborrezco? ¿Cómo lo odio? Quisiera matarlo. Me las va a pagar.
No te ha traído para ello Dios. José tuvo una experiencia, mas Dios perfeccionó su vida, su persona. ¿Qué función representas hoy como padre, como madre? Hijos, el día de mañana ustedes serán padres, serán madres. ¿Por qué Dios te ha traído? Porque quiere iniciar la obra, te quiere perfeccionar. En mi casa aprendí a odiar, pero ahora Dios me ha enseñado a que debo de amar. En mi casa aprendí, cuando tiraba el vaso de leche, mi madre, mi padre me decía muchas cosas, y quizá con palabras fuertes. Pero ahora entiendo que Dios me ha traído, ¿para qué? Para decirle a mi hijo, a mi hija, no te preocupes, hija, se cayó, todo tiene una solución. Dios siempre ha tenido interés en las familias. Él formó la primera familia. Las familias han sido destruidas. Las familias están en un colapso. No permitas que tu familia llegue a un colapso total. Dios te ha traído. Él quiere iniciar la obra. Él quiere que tu vida esté fundamentada en Cristo. Vendrán ríos, vendrá lluvia, soplarán contra aquella casa, pero no caerá. ¿Por qué no cayó José? Porque se tomó de Dios. Porque Dios te ha traído aquí para perfeccionarte. No, ya no le echemos la culpa a nuestros padres, a tus padres. Dios nos ha traído aquí con un propósito: ser ejemplo, ser de bendición. Muchos personajes que están escritos aquí en la palabra, ¿por qué no cayeron? Porque sus vidas fueron fundamentadas en la roca, en Cristo. La pregunta sería, ¿estás dispuesto? ¿Hoy reconoces tu imprudencia como padre? ¿Hoy reconoces tu imprudencia como madre? Dios quiere iniciar la obra. Reconoce lo que has hecho con tus hijos. ¿Qué les has enseñado a tus hijos? ¿Qué quiere Dios que ahora les enseñes a partir de esta fecha, de este día? Ese es el propósito por el cual Dios te ha traído. Muchos podemos dar testimonio. Vidas destruidas, familias destruidas. Dios vino a nuestra vida para corregir, para enderezar, para ganarte el cariño, el corazón de tus hijos. Los has alejado de ti, los has perdido. Nada hay imposible para Dios. Todo es posible. Dios quiere honrar su nombre y lo quiere honrar en ti, papá, y lo quiere hacer en ti, mamá. ¿Has vivido situaciones? Ya no veas tu vida. Ve lo que sufrió José. Y muchos no hemos alcanzado, no hemos llegado a esas circunstancias. Ni siquiera hemos sido vendidos como esclavos. Pero todo ello, José lo pasó por alto. Si me amáis, guardar mis mandamientos. No pagues mal por mal. Da un bien. No tomes venganza. Mía es la venganza, mía es la ira. Deja que yo lo haga. Tú lo vas a hacer mal. Dios quiere perfeccionarte. La pregunta será, ¿estás dispuesto? Dios quiere iniciar esa buena obra contigo. Pero es importante que así como José, su vida fue fundamentada en la roca, es importante que tú también lo hagas. ¿Qué tan dispuesto estás? A lo mejor te considerabas como José. Es que todo eso lo he vivido. Pero oh sorpresa, José, su vida estaba fundada, cimentada en la roca. ¿Qué es lo que mayor anhelas en tu vida? Y yo creo que todos deseamos
una vida agradable delante de Dios. Y yo creo que todos anhelamos que nuestros hijos sean alcanzados por Dios. Algunos se han ido, pero nada hay imposible para Dios. Con Dios todo es posible. ¿Quieres ser el mejor padre? Necesitas de Dios. ¿Quieres ser la mejor madre? Necesitas de Dios. ¿Qué sale de nosotros? Nada sale bueno si no viene de Dios. Hoy yo te invito a que reflexiones cómo has llevado tu vida, cómo has llevado a tu familia en tus fuerzas, en tus imprudencias, en tus griterías, en tus enojos. Ve este testimonio de José. Todo lo pasó, todo lo soportó, pero también llegó a ser un padre, llegó a ser un amigo para sus hijos. Hoy, pregúntale a tu hijo cómo te considera, y muchos nos podríamos llevar una sorpresa. Como amigo, muchos podríamos decir no calificamos, porque muchas veces los hijos nos llevan o los llevamos a hacer que nuestros propios hijos sean nuestros enemigos. Mas hoy dale gracias a Dios. Dios quiere iniciar la buena obra en ti. Vendrán lluvia, vendrán ríos, soplarán, golpearán contra aquella casa y no van a caer. ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces has lastimado a los tuyos? Es tiempo de que mires quién te está llamando, quién es el que te está buscando. ¿No? ¿Qué dijo Cristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a su vida. Cristo se ha acercado a ti, querido amigo, querida amiga que hoy nos acompañas. Cristo quiere, anhela que seas un padre, pero un padre ejemplar. Una vida fundada en Dios. Lo mismo tú, mamá. Dios quiere ello. Por eso te ha traído aquí. El reino de los cielos ha llegado a ti. La pregunta sería, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Porque Dios nos dejó esta palabra, estos acontecimientos, para que lleguemos a una conclusión. Si tú lo hiciste con José, lo puedes hacer conmigo, Señor. Si José soportó todo, injusticias, muchas cosas por las cuales pasó, pero de ellas aprendió y de ellas instruyó a sus hijos y fueron ganados y fueron llevados a Dios. Si esto tú lo hiciste, Señor, también es para mí. Lo ha dejado con ese propósito. Has luchado, te han hecho muchas cosas. También José pasó por muchas cosas. Pero una cosa sí te digo, nunca demostró José hacia sus hijos odios, amarguras, resentimientos. Fue todo lo contrario. Lo que Dios hoy pide de ti es que analices tu vida. Hoy yo veo muchos padres aquí y me da gusto, porque Dios te ha traído con un propósito. Hoy yo veo muchas madres aquí, pero también Dios te ha traído con ese propósito. Ya no te veas a ti misma, ya no te veas a ti mismo. Otros sufrieron más que tú, pero siempre en sus vidas estuvo Dios. Y sobre todo, José nunca transmitió algo incorrecto hacia sus hijos.
Y eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas lo que has hecho, pero lo que Dios quiere que tú hagas, que tú realices. El día de mañana vas a ser padre, hoy joven que estás. El día de mañana vas a ser una madre, hoy jovencita que estás. Y qué importante es que tu vida esté fundamentada en Cristo. Tú lo decides, pero sí, yo te quiero decir algo muy importante. Dios te ha traído porque Él quiere iniciar esa hermosa obra. Termino con el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Zacarías 10, versículo 6, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiere desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. La casa de Judá representa 2 tribus. La casa de José representa las 10 tribus. Hay una promesa. Yo honro a los que me honran. Y bendito serás, y benditos serán tus hijos. Por eso, papá, mamá, es una promesa para ti también. Si tú lo tomas, si tú te vuelves a Dios, si tú te vuelves a Dios, Él hará volver el corazón de tus hijos. Se han ido, se han perdido. Algunos todavía los tenemos en brazos, en la mano, pero también van a crecer. Por eso, qué importante es como padres, te tomes de Dios. Nos tomamos de Dios. Es una promesa que Dios dio en aquellos tiempos, pero es una promesa en la cual es para ti y es para mí, siempre y cuando tú te vuelvas a Dios. Él hará redimir a tus hijos si tú te vuelves. Él los hará redimir. ¿Por qué no tomamos un tiempo de reflexión? Tú hoy, Padre, que Dios te ha dado la máxima autoridad dentro de tu casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás reflejando? ¿O qué estás reflejando hacia con tus hijos? Es importante volver a Dios. Tú defínelo. Tú concluye. Has perdido a tus hijos por tu persona, por tus tratos, por tus palabras. Él hará redimir a tus hijos si tú te vuelves. Ahí en tu lugar te pido que reflexiones un momento.